Buenas y santas noches. Vamos a ver si se pueden conectar ahorita los que estaban acá en el Santo Rosario. Pauli, buenas noches, hija. Vamos a ver quién se conecta de los que estaban en el Santo Rosario. Muy buenas noches, reina. Bienvenida. Bienvenida. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Buenas y santas noches. Walter, buenas noches. Viva Cristo Rey. Ok, pues si gustan, empezamos con el Ceci, buenas noches. Bueno, empezamos con el Santo Evangelio de San Lucas. Seguimos la secuencia del capítulo 13. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Buenas noches. Ayer en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, pues hablamos sobre la hipocresía. Después de ahí vino la solicitud del Padre Celestial, el pecado contra el Espíritu Santo, el rico insensato, la confianza en la divina providencia, la parábola de los servidores vigilantes, el juicio de los servidores, el fuego de Jesús, las señales de los tiempos. Y ahí nos quedamos, en las señales de los tiempos. Vamos al capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Versículo 1. Todos necesitamos arrepentirnos. En aquel momento llegaron algunas personas a traerle la noticia de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y respondiendo les dijo: ¿pensáis que estos galileos fueron los más pecadores de todos los galileos porque han sufrido estas cosas? Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si os arrepentís. Si no os arrepentís. Sí. O bien aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os convertís. La higuera estéril. Versículo 6. Y dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces dijo el viñador: mira, 3 años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de inutilizar la tierra. Mas él respondió y dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor y eche abono. Quizá dé fruto en el futuro, si no la cortarás. La mujer encorvada, versículo 10. Un día sabático enseñaba en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía desde hacía 18 años un espíritu de enfermedad. Estaba toda encorvada y sin poder absolutamente enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: Mujer, queda libre de tu enfermedad. Y puso sobre ella sus manos, y al punto se enderezó y se puso a glorificar a Dios. Entonces el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en día sabático, respondió y dijo al pueblo: Hay 6 días para trabajar. En esos días podéis venir para haceros curar y no el día de sábado. Mas Jesús le replicó diciendo: Hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del pesebre en día sabático para llevarlo al abrevadero. Y a esta, que es una hija de Abraham, que Satanás tenía ligada hace ya 18 años, ¿no se le había de libertar de sus ataduras en un día sabático? A estas palabras, todos sus adversarios quedaron anonadados de vergüenza, en tanto que la muchedumbre entera se gozaba de todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola del grano de mostaza y de la levadura, versículo 18 en adelante. Dijo entonces: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué podré compararlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y fue a sembrar a su huerta. Creció, vino a ser un árbol, y los pájaros del cielo llegaron a anidar en sus ramas. Dijo todavía: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, y finalmente todo fermentó. La puerta angosta, versículo 22. Y pasaba por ciudades y aldeas, y enseñaba, yendo de viaje hacia Jerusalén. Díjole uno: Señor, ¿los que se salvan serán pocos? Respondiéndoles: Pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os los declaro, tratarán de entrar y no podrán. Enseguida que el dueño de casa se haya despertado y hallado cerrado la puerta, vosotros, estando fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá: No os conozco, ni sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos delante de ti,
y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá, os digo, no sé de dónde sois, alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros arrojados fuera. Y del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros, y primeros serán últimos. El zorro Herodes, versículo 31. En ese momento se acercaron algunos fariseos para decirle, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id a decir a ese zorro, he aquí que he hecho demonios y obro curaciones, hoy y mañana, el tercer día, habré terminado. Pero hoy, mañana y al otro día es necesario que yo ande, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Ay de Jerusalén, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina reúne su pollada debajo de sus alas, y vosotros no lo habéis querido? Ved que vuestra casa os va a quedar desierta. Yo os lo digo, no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Domine. La puerta angosta. Nos quedamos con con el capítulo 13, versículo 22. Y pasaba por ciudades y aldeas, enseñaba, yendo de viaje hacia Jerusalén. Díjole uno, Señor, ¿los que se salvan serán pocos? Respondiéndoles, pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os lo declaro, tratarán de entrar y no podrán. Enseguida que el dueño de la casa se haya despertado fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá, no os conozco ni sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá, os digo, no sé de dónde sois, alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Ahí será el llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros arrojados fuera. Y del oriente, del occidente, del norte y mediodía vendrán a sentarse en la mesa en el reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Nos describe el cielo y el infierno. El cielo y el infierno.
también en el principio del capítulo de 13 de San Lucas dice, en aquel tiempo nos invita a la conversión, dice, en aquel momento llegaron algunas personas a traerle la noticia de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios, y respondiéndoles les dijo, ¿pensáis que estos galileos fueron los más pecadores de todos los galileos porque han sufrido estas cosas? Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente, si no os arrepentéis. O bien aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo, de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os convertéis. Nos invita al arrepentimiento y a la conversión. Y adelante, que nos dijo ahorita en el versículo 22, nos enseñó el cielo. Entremos por la puerta angosta. Nos enseña el cielo y el infierno. Y quien tenga oídos, que escuche. Dulce Madre, no te alejes, tuviste a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que siempre nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen bendecida noche, santa noche. Viva Cristo Rey. Primero Dios, nos vemos mañana si así Dios lo quiere con el capítulo 15.